Soy el hermano César Carrillo y como lo habíamos estado haciendo vamos a estar hablando sobre misiones. Y el día de hoy vamos a estar recordando a nuestros misioneros. Recordemos que tenemos a nuestro misionero Tomás Gómez, que está en España, la familia Rico, que está en Saltillo, Coahuila, Raúl Gámez, que está en Ciudad Mante, Tamaulipas, Alfonso Sánchez, que está en Sonora y en Krill, Chihuahua, y Francisco Pascual, que está en Indonesia. Este último recordemos que nos visitó en el mes de marzo. Hemos tenido comunicación con los misioneros y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el misionero Raúl Gámez, que está en Ciudad Mante, Tamaulipas. Y él, en la entrevista que le hice, nos escribe pues, la situación que ellos han estado pasando, que es una situación muy complicada porque pues Tamaulipas sigue en semáforo rojo y pues ellos han visto los contagios como han crecido e incluso dentro de su congregación y que algunas personas también han fallecido. Entonces, pues por esta misma situación, pues los hospitales han estado al límite, también las farmacias, pues nos dice que hay un poco de desabasto y pues aunado también a este problema, pues se ha aunado también a esta situación que tienen con el dengue, con los mosquitos y pues bueno, son dos problemas fuertes que tienen ellos. Nos comenta también que en cuanto a la iglesia, pues ellos ya llevan 3 meses en confinamiento, no ha habido reuniones, no han podido hacerlo de otra manera y esto pues ha tenido unas repercusiones porque muchos de sus congregantes pues se han desanimado y esto se ha visto un golpe, ha sido un golpe muy fuerte en su economía porque pues se han visto muy limitados en esta parte. Entonces él nos dice que con lo único que han podido salir adelante ha sido precisamente con nuestras aportaciones que nosotros hemos hecho. Entonces él está bien su familia está bien, sin embargo él nos pide que nosotros sigamos en oración por ellos, por sus necesidades, por su salud y principalmente por su hermano Alejandro Gámez, que también su hermano fue detectado con COVID y pues bueno, ahorita está también él en aislamiento. Entonces, eh, el día de hoy, pues, que nosotros podamos nosotros hacer conciencia y que lo escuchen de viva voz, que son personas que ellos ocupan nuestras aportaciones y que de eso han estado comiendo, pues es algo importante. Recordemos que Dios no nos deja y principalmente también es importante saber que Él es un servidor de Cristo, que Él ha dado su vida, dio todo su tiempo como misionero y es una responsabilidad que nosotros tenemos el poder aportar a misiones. Entonces queda de tarea que nosotros podamos hacer esa conciencia y esa promesa que nosotros hicimos. Les mando un abrazo y cuídense mucho, nos vemos pronto. Ya estamos entrando, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, muy buenos días, hermanos. Buenos días. El día de hoy, 26 de julio, estamos transmitiendo el día de hoy, ¿verdad? Pero también estamos en vivo. El día de hoy es algo especial. Tú que estás en tu hogar, hay un grupo de hermanos aquí en la iglesia y estamos listos para poder preparar todo para la próxima semana, verte aquí también a ti. El día de hoy, 26 de julio, estamos en vivo, pero también en transmisión. Es la semana 17. Es la semana 17 donde ahora podemos, ¿verdad? Con el semáforo naranja, podemos estar reuniéndonos. Esperemos que continuemos así, ¿verdad? Y por eso tenemos que cuidarnos, por eso tenemos que tomar medidas que nos están comunicando las autoridades para poder reunirnos. Así es que tú que estás en tu hogar, disfrútalo, es el último día. Bueno, como les decía, ¿verdad? Si no pasa algo más, es el último día que vas a estar en tu domicilio escuchando esta transmisión, pero si tú en la próxima semana no tienes gripa, no tienes algún síntoma, queremos invitarte a que estés aquí. Queremos invitarte que a las 12 del día estés aquí en vivo, en la predicación, en los cantos. Ahorita tuvimos alguna falla con los cantos, pero la idea era que tú estuvieras escuchando los cantos en vivo. Pero vamos a comenzar el día de hoy, vamos a pasar a la enseñanza. Tenemos poco tiempo en la enseñanza. Me da mucho gusto a ti que estás atrás de esa cámara, ¿verdad? Sintonizándonos en esta transmisión. Te mando un saludo, un abrazo y espero verte la próxima semana.
quiero pedirte y quiero pedirles a los hermanos que estén aquí que abran su Biblia en el libro de Hechos. Acompáñame al libro de Hechos, por favor. El libro de Hechos, el capítulo número 13. En el libro de Hechos, el capítulo número 13, vamos a tener la enseñanza en esta tarde. En esta historia vamos a tener la enseñanza y el tema es, ¿con quién te identificas? Esa es la pregunta. ¿Con quién te identificas? Los que están en la transmisión, esperemos que el internet no falle. Ahorita, como te has dado cuenta, ya no estamos en la oficina, estamos ya en el auditorio en vivo. Y bueno, espero tus comentarios también. En Hechos capítulo número 13, en el capítulo número 13, versículo 4, vamos a encontrar tres tipos de personas. Bueno, son cuatro, pero vamos a tomar tres tipos de personas. Y por eso el tema es ¿con quién te identificas? Y voy a pedir a los que están aquí en la iglesia en vivo que se pongan de pie, por favor, y vamos a hacer una lectura. Después de 17 semanas, ¿verdad? Esto es algo que da nostalgia, así es que vamos a seguir. Vamos a leer, los hermanos leen el 4, las hermanas el 5 y nos juntamos en el 13. ¿Está bien? Esperemos que no hayamos perdido la costumbre de leer juntos. Antes de esto ya leíamos juntos bien todos, ¿verdad? No sé ahorita, nos podemos equivocar. Pero bueno, hombres, vamos a leer y vamos a poner el ejemplo. Y eso es para los que están en vivo. Dice el versículo número 4, hombres. Ellos entonces, guiados por el Espíritu Santo, descendieron hasta Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Hermanas. Y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta abajo, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente te caerás sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese la mano. Entonces el propósito, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Versículo 13 juntos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bien, ¿pueden tomar su lugar? El día de hoy vamos a hablar, el tema es ¿con quién te identificas? En la historia de hoy conoceremos tres tipos de hombres. El propósito es identificar a quién me parezco o a quién me gustaría parecerme. En este tiempo de enfermedad y de contagios, la iglesia necesita que se levanten hombres resueltos y esforzados, pero no todos, ¿verdad? No todos piensan así. Hay otro tipo de hombres que no suman a los planes de Dios, al reino de Dios. Dios pide a esos hombres que se decidan a cumplir con los planes de Dios. Decídete el día de hoy a pertenecer a los hombres y mujeres que afectan positivamente al reino de Dios. Ese es el propósito de esta enseñanza, que cada uno de nosotros nos decidamos ser esos hombres, esas mujeres, ¿verdad? Que afectemos el reino de Dios positivamente. ¿A quién te identificas? En esta historia vimos tres tipos de hombres.
el primer tipo de hombre son los resueltos. Ese es el punto número 1. Los resueltos, aquellos que están resueltos a hacer las cosas, aquellos que están decididos, determinados, arriesgados, esforzados. Pero también vemos otro tipo de hombres, los que se resisten, los que se oponen, la oposición. ¿Sí lo notaron en la lectura? Pablo era aquel que era la persona decidida. El mago Elimas era aquel que se oponía a los planes de Dios. Pero también en el último versículo vemos un tercer grupo de personas y son aquellos que regresan. Así como lo vemos con Juan Marcos, él regresó, él volvió, él se apartó. ¿De qué tipo de persona eres? ¿A quién te identificas? Y vamos a ver el primer punto, los resueltos. Punto número 1, los resueltos, los que estaban decididos a entregar su vida para trabajar en el reino de Dios. Dice la Biblia que Pablo estaba siguiendo la voluntad de Dios. Ahí en el versículo número 4 vemos lo que dice de Pablo y del grupo que con él estaba. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ellos están siendo enviados por la iglesia. Ellos no están saliendo por comodidad o por conveniencia. Lo que ellos están haciendo en este momento es seguir los planes de Dios. Si tú conoces esta historia, antes habla acerca de que el Espíritu Santo los apartó a ellos para el ministerio, para una misión. Es así que hay personas que vemos que están resueltos y tú y yo podemos identificarnos con esas personas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 11:24. Acompáñame por favor a Hebreos 11:24. Y vamos a ver aquí a un hombre que estaba resuelto. Y si tú el día de hoy tú quieres estar resuelto a buscar a Dios, va a haber un costo. Va a haber un costo. Hebreos 11:24. Sí, vamos a hablar acerca de Moisés. Hebreos 11:24 dice, hablando acerca de Moisés, Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿verdad? Siguiendo, él estaba decidido, él estaba determinado, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esa palabra rehusó tiene que ver con que él esquivó, negó, evitó, rechazó. Él rechazó seguir siendo el hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque él estaba resuelto. Nadie le obligó. Él estaba resuelto. Versículo 26, léanlo conmigo. Dice el 25. Dice el versículo 25, por favor, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Este grupo de personas, los resueltos, son aquellos que deciden buscar a Dios, cumplir sus planes, obedecerle. Ese grupo son los resueltos, los que están arriesgándose, así como Pablo, cuando él comenzó a predicar el evangelio, dice la Biblia, no lo busquen, en Hechos 9:22 dice que él se esforzaba. Cuando no le creían, él se esforzaba. Aquí estamos viendo que Moisés se negó. Moisés renunció a algunas cosas. Versículo 25, escúchenlo, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Para Moisés era más importante el vituperio, ese juicio, ¿verdad? De Dios que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Estamos viendo el primer grupo de personas con el cual podemos identificarnos o desear el día de hoy, tomar una decisión y decir, yo quiero ser de este grupo de personas, los resueltos. El deseo de cumplir la misión de Dios, de evangelizar, de discipular, de abrir iglesias. Era el grupo que tenía Pablo, ¿verdad? Estaban resueltos a hacer las cosas. Y los resultados los podemos ver. Vamos a regresar al libro de Hechos y vamos a ver los resultados de aquellas personas. Sí, hubo oposición en esta historia, como lo vamos a ver más adelante.
Sí hubo oposición, sí hubo alguien que regresó a su comodidad, sí lo hubo, pero también hubo fruto. Dios te va a respaldar. Dios siempre tiene gente preparada para crecer y seguir a Dios. Hechos 13:12. Podemos ver a alguien ahí, una cuarta persona que se entrega, que cree, que dice, yo quiero, Pablo, háblame más de Dios. Dice el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Esa es una cuarta persona, aquel que cree maravillado de la doctrina del Señor. Cuando nosotros estamos resueltos para hacer las cosas, cuando nosotros estamos decididos, determinados, cuando nosotros estamos dispuestos a arriesgarnos, Dios va a dar fruto, Dios te va a respaldar. Sí va a haber oposición, sí va a haber quien abandone por comodidad o por el pecado, va a abandonar el grupo. Pero ¿sabes qué? Dios va a respaldarte. ¿Cuántos de los que estamos aquí no necesitamos dar fruto? ¿Cuántos de los que estamos aquí no necesitamos discipular a alguien? Dios te va a respaldar. Dios va a respaldar esa decisión. Punto número 2. Punto número 2. Ahora vamos a ver aquí en el versículo número 8. En el versículo número 8 vamos a ver el punto número 2. Los que se resisten. Aquellos que se resisten. Siempre va a haber alguien que se resiste. Y también el tema es, ¿a quién te identificas? Quizá tú seas de las personas que se resisten, que se oponen. Próxima semana a las 12. Y hay que traer esto. ¿Y cómo? Y siempre no nos gusta o no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman. Y así, y con cubrebocas, y no te lo quites, y siempre ahí. Y es algo que tenemos que acostumbrarnos a la oposición. En este viaje misionero podemos ver oposición. Dice el versículo 8. ¿Podemos leerlo juntos? Dice el versículo 8. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe el que se opone a que otros escuchen. El segundo grupo de personas, no solamente está el primer grupo, que es aquel que son los resueltos, también están los que se resisten, los que se oponen a que otros escuchen, el que se disfraza como ministro de justicia, el que engaña, el que aparta de su fe, el enemigo, ¿verdad? Así le describió Pablo a esta persona. Eres un enemigo, eres un mentiroso, te estás oponiendo a la obra de Dios. Y si tú deseas obedecer a Dios, debemos de estar conscientes que va a haber oposición. Donde quiera, escuchen bien, donde quiera que haya posibilidades de éxito, donde quiera que haya posibilidades de éxito, se encontrará oposición y adversidad. Va de la mano. Si queremos o pensamos que no va a haber oposición, estamos equivocados. ¿Conoces el versículo que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Efesios 6:12. Debemos de entender que cuando nosotros queremos obedecer a Dios, va a haber oposición. Va a haber oposición. Pero si nosotros nos centramos en la oposición, si nosotros nos ponemos a ver la oposición, si nos distrae la oposición, entonces lo que Dios te mandó a hacer, ahora te va a quitar esa tensión de lo que Dios te está haciendo, de lo que Dios te está pidiendo que hagas. Si no hay adversarios, usted debe de comenzar a temer. Cuando tú estés haciendo algo en tu grupo, en el discipulado, en tu lectura, en lo que tú estés haciendo en la iglesia, en tu servicio, y no hay oposición, no hay adversarios, preocúpate. Preocúpate que no hay adversidad. Preocúpate porque en el primer viaje misionero
de Pablo, Bernabé y Juan Marcos, la hubo, pero también hubo fruto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el segundo grupo de personas que estamos viendo es aquellos que se resisten. Siempre va a haber resistencia. Un ejemplo, cuando tú estás volando un cometa o un, ¿cómo se llama? Un papalote, ¿no necesitamos un viento contrario? Si no hay viento, no puedes volar tu papalote. Un niño lo sabe. Es así que cuando Dios quiere que hagamos algo, espera ese viento contrario, espera esa dificultad. Es ahí donde se va a probar nuestra fe. Es ahí. Y recuerda este ejemplo tan básico de la vida. Tú quieres volar un papalote, necesitas un viento contrario. Tú quieres obedecer a Dios, vas a necesitar o vas a esperar, pero no nos vamos a centrar en ese viento contrario. Este hombre, Elimas o Bar Jesús, es un cristiano sabelotodo, porque hoy en día hay muchos cristianos que están oponiéndose a la sana doctrina, y ellos hablan acerca de que si tú quieres ser salvo, tienes que bautizarte. Si tú quieres ser salvo, tienes que hacer buenas obras. Hoy en día hay muchas iglesias y no estamos acostumbrados a hablar de otras iglesias porque no somos ni la mejor iglesia ni la única, pero también hay muchas iglesias con mala doctrina. Tienes que realizar algunos sacramentos para ser salvo. Esa es la oposición. Los que han estado en el seminario saben que el tiempo de hoy el tiempo es la gracia, donde Dios da la salvación gratuitamente, donde no es necesario hacer obras. Las obras son una manifestación de tu fe. Pero hoy en día hay muchas iglesias que te dicen, pórtate bien y vas al cielo. Necesitas obras, tienes que realizar sacramentos, tienes que hablar en lenguas para evidenciar tu salvación. Tienes ahora que tocar puertas para ser salvo, cuando la Biblia dice que la salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Espera oposición. En el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé hubo fruto, pero también hubo oposición. Ciertamente aquellos que se resisten a Dios son ciegos espirituales, así como Pablo dejó ciego a este mago. Así como Dios, ¿verdad? Deja ciego a este hombre y hace juego con una ceguera espiritual. ¿Cuál es la diferencia cuando Dios deja ciego a Pablo? Y ahora Pablo está dejando ciego a este hombre. ¿Cuál es la diferencia? Que Pablo se arrepintió. Pablo se arrepintió. Y este hombre no dice la Biblia que él se arrepintió. Él no dice la Biblia que se arrepintió. En el versículo 11 habla de una ceguera. Y hay personas que están ciegas espiritualmente y por eso buscan la oposición. No les parecen las decisiones. Versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Él físicamente, ¿verdad? Pero en la iglesia puede haber ciegos espirituales. Y dice ahí, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Pero nunca dice de un arrepentimiento. Nunca hubo un arrepentimiento de este hombre. Un ciego espiritual. Así es que ten cuidado con quién platicas. Ten cuidado a quién le pides consejo, porque estamos viendo que un grupo de personas son aquellos que pueden estar resistiéndose, oponiéndose y tienen una venda en los ojos. Tengamos mucho cuidado con eso. Primer punto, ¿a quién te pareces? ¿Con quién te identificas? ¿Con los resueltos? ¿Con quién te identificas, hermano? ¿Con los resueltos? Punto número 2, ¿con quién te identificas? ¿Con aquellos que se resisten, que se oponen? Pero vemos también un tercer grupo. Ahí en el versículo 13 vemos aquellos que regresan,
Versículo 13. Mira, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, ese Juan que lo nombra en el versículo 5, que iba con Pablo y Bernabé, pero Juan, mira la palabra que dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Algunos creen que regresó con su mamá, que estaba en Jerusalén. Algunos creen porque en el capítulo 12, versículo 12, habla que su mamá era una mujer muy fiel y ella vivía en Jerusalén. Y algunos creen, no dice la Biblia que él fue con su mamá, que extrañaba a su mamá, ¿verdad? Si hubiera sido mexicano, sí lo creería. Porque los mexicanos, sí, ellos sí extrañan a su mamá, ¿verdad? Tienen esa mamitis. Vamos con mi mamá, vamos a comer con mi mamá, vamos a mi mamá, quiero ver a mi mamá. Ay, mi mamá. Y cuando eran novios, no le hablaban a su mamá. Bueno, eso no sé, ¿verdad? Pero bueno, dice aquí, apartándose y volviendo. Dos cosas importantes en el tercer grupo. ¿Con quién te identificas? ¿Con los que están resueltos, decididos? Número 2, con los que se resisten, los que se oponen. O número 3, con los que regresan, con los que se apartan y vuelven. No lo sabemos. No sabemos si tenía nostalgia. No sabemos exactamente por qué Juan Marcos regresó a Jerusalén. Tal vez tenía nostalgia, tal vez tenía miedo, ¿verdad? Algunas veces nosotros tenemos miedo, sentimos miedo del peligro, porque Juan Marcos no iba en un carro de lujo. Juan Marcos no tenía el privilegio de tener la tecnología que nosotros teníamos, pero ellos iban en camino haciendo el trabajo. Y él entonces, no sabemos si era miedo, si era nostalgia, no sabemos si él perdió la confianza, no lo sabemos. ¿Qué pasó con este muchacho? No lo sabemos. Pero él también forma un grupo de personas donde podemos estar teniendo miedo hoy en día, podemos estar regresando a nuestra vida pasada, regresar a nuestra vida pasada, a la comodidad, al descanso, al ya no tener esa presión de ser cristiano, porque es una presión ser cristiano. Pero hoy en día nosotros podemos ver que podemos tener miedo, falta de confianza, y eso hacer que nosotros regresemos. Muy bien, el grupo de personas que regresan son aquellos que regresan quizá a su familia, a su descanso, a su comodidad, a su pecado. Dice la Biblia en Juan 6:66, vamos para allá, Juan 6:66, Juan 6:66. Vamos a ver con Jesucristo, Juan 6:66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Siempre va a haber personas resueltas, pero también va a haber personas que se resisten, pero también va a haber personas que se regresan. En el ministerio de Cristo hubo personas que se regresaron. Ejemplo, el joven rico, cuando llegó a Jesús y preguntó, ¿qué más tengo que hacer? Se veía muy resuelto este hombre, ¿verdad? Este joven se veía muy resuelto a poder él seguir a Dios. Pero cuando se le dice el costo de seguir a Dios, entonces él regresa. Marcos era una valiosa compañía para Bernabé y Saulo, porque él había visto el ministerio de Jesús. Hay un versículo más en Proverbios 26:11 de las personas que regresan. Proverbios 26:11. Quizá ellos están regresando atrás, están volviendo atrás a una vida pasada. Regularmente cuando nosotros dejamos de tener una comunión con Dios, vuelven los vicios, vuelve el cigarro, vuelve el deseo de tomar. Regularmente cuando uno deja la iglesia, olvida a Dios, olvida su comunión con Dios,
vuelve otra vez esas malas palabras. ¿No te ha pasado? No levantes la mano. ¿Quieres experimentarlo? Oh, pues, te va a costar más trabajo regresar. ¿Sí? Recuerdo en alguna ocasión que me alejé de la iglesia, yo ya no decía malas palabras, palabras antisonantes, yo ya era una persona muy... Y cuando olvido a Dios, cuando me alejo de Dios, solito empezó otra vez esa naturaleza pecaminosa. Ah, caray, ya empecé a decir malas palabras. Ah, caray, ya me acordaba de esos chistes colorados. Y es algo que pasa muy frecuentemente. Proverbios 26:11. Proverbios 26:11. ¿Me ayudan a leerlo, por favor, los que están en vivo? Dice Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio. Es común que regresen. Es común que regresen y es común que algunos digan, ah, él ya regresó, yo también. Regresar a la vida pasada, a un vicio, a un mal hábito, alguna mala práctica, regresar a algo que habías ya dejado, malas palabras, pornografía, alguna debilidad, el cigarro, mentir, robar, celos. A eso podemos regresar. A eso podemos regresar. Conclusión. Pablo y su equipo misionero salen de la isla de Chipre y llegan a Asia Menor, al norte del Mediterráneo. Ellos ahora están ahí donde experimentan la conversión de un hombre, pero también ellos experimentan, ¿verdad? No solamente esos buenos resultados en la misión, sino también experimentaron una oposición bastante fuerte, incluso satánica, la de este hombre. Como hoy en día nosotros estamos en una lucha con aquellas iglesias que hablan acerca de que la salvación se pierde. Por último, termina esta historia con una decisión triste. Tristemente, es una decisión bastante común hoy en día. Ahí Juan Marcos toma la decisión de tirar la toalla, de dejar la obra hecha a medias y volver a la comodidad de su vida en Jerusalén. ¿Con quién te identificas en esta historia? Hemos visto que los que están resueltos, Dios los está respaldando. Pero también hemos visto que en esa misión vas a encontrar oposición y también vas a encontrar personas que no están listas para aceptar el costo de seguir a Dios y van a volver. No es una mala persona, Juan Marcos, porque más adelante Pablo habla de él y es una persona que continuó, pero en ese momento, él regresó a lo mejor con su mamá a casa. Pero más adelante se ve que él se arrepiente, cambia y sigue adelante. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Estás listo para ser de los resueltos y cumplir la misión? ¿Estamos listos a ser de esas personas resueltas, entendiendo que va a haber oposición, entendiendo que hay un costo que cumplir? ¿Te vas a esforzar para que otros crean y sacarlos del engaño? Porque esa es la misión que tenemos: evangelizar, discipular y misiones. ¿O nos va a afectar la oposición? ¿O siempre vamos a estar pensando en la oposición, en el costo? Porque muchas veces Dios nos ha mandado a hacer algo, pero siempre estamos pensando en el costo. Ya Dios nos dijo que va a ser un precio el que tenemos que pagar. Sí, vas a pagar un precio. Y comienza muchas veces simplemente, ¿verdad? Diciéndote y haciéndote burla de tu fe. ¿Vas a elegir tu comodidad? ¿Vas a elegir tu vicio? ¿Vas a elegir tu mal hábito? ¿O vas a elegir a Dios? Cierra tus ojos y vamos a tomar una decisión en esta tarde. Cierra tus ojos. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, ¿con quién te identificas? ¿O con quién te gustaría
identificarte. ¿Te gustaría ser de los resueltos? ¿Te gustaría ser de los que resisten? ¿O te gustaría ser de los que regresan? Regresan a ese mal hábito. Ahí en casa, de la misma manera, la invitación. ¿Con quién te identificas? ¿Qué decisión vas a tomar? Ahí en tu lugar, tú, Dios, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Te gustaría ser de los resueltos? ¿Necesitas dar fruto? ¿Necesitas que Dios te mande a alguien que le prediques, que le hables, que lo disipules? No hay otro grupo. Tienes que ser de los resueltos. No hay otro grupo. Deja de ser de los que te opones o de los que regresan. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera tomar una decisión? ¿Hay alguien que está tomando una decisión? No sé qué decisión, pero me gustaría que te pusieras de pie. Si estás tomando una decisión, ponte de pie y vamos a orar. No sé qué decisión estás tomando, pero Dios te habló el día de hoy. Esta historia ya la habíamos visto antes. Hemos pasado por esta historia, podemos hablar de misiones, que no es malo hablar de misiones, pero si tú estás tomando decisión el día de hoy, si Dios te ha hablado en esta historia, si hay algo que tú tienes que dejar, si hay algo que te está haciendo volver en la semana al mundo, si el día de hoy estás escuchando la palabra, pero mañana vuelves a algo y el miércoles vuelves a algo, y a lo mejor eres un cristiano y estás discipulando, pero ese mal hábito sigue en ti. Estás volviendo atrás. No quiere decir que has dejado la iglesia. Estás volviendo a ese mal hábito. Estás volviendo a ese pecado. Necesitamos tomar una decisión. Bendito Dios, te doy gracias en el día de hoy, porque nos permites, Padre, gracias, porque nos permites estar aquí. Porque el día de hoy, mi Dios, vamos a preparar todo para este nuevo regreso. No sabemos, Señor, si vamos a continuar así, qué va a pasar. Solamente permítenos en este momento ser de los resueltos. Permítenos, Señor, si estamos regresando, fortalécenos, Dios. Danos la fuerza de no regresar. Y si hemos regresado y hemos caído, Señor, tú eres un Dios de segundas oportunidades. Danos la oportunidad de poder decidir no regresar más. Si somos los que nos estamos resistiendo, nos estamos oponiendo, mi Dios, permítenos, mi Dios, el poder abrir nuestros ojos espirituales. En Cristo Jesús te doy gracias. Gracias por este grupo de hermanos que está aquí tomando decisiones. Gracias por los maestros, los que están en cuna. Aquellos, Señor, que ahora en este momento están dando una clase. Gracias por cada uno de ellos. Y yo te pido, mi Dios, en este momento, que tú tomes cada decisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden tomar su lugar los que están en vivo. Y tú que estás en casa, quiero dejarte con un canto y solamente animarte a que la próxima semana estés con nosotros aquí en vivo a las 12 del día. Va a haber un servicio para ti en vivo a las 12 del día y vamos a tener aquí algunos cantos y una enseñanza la próxima semana y te invitamos a que estés aquí con nosotros. Voy a pedirle a los de la alabanza que pasen y vamos a entonar un último canto para despedirnos, y el día de hoy vamos a hacer aquí aseo para poder próxima semana esperar a toda la iglesia. En el horario de las 12 va a haber un servicio. Donde piensas que no hay, y logra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré.
sendas Dios hará, donde piensas que no hay.